¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde de jueves, ya 17 de junio. Estamos llegando a la mitad de este sexto mes del 2021. Nosotros aquí desde Zona Agro, cargados de información para compartir con todos ustedes del otro lado, analizando no solamente la realidad del campo, sino de todos los factores y sectores aledaños, también del impacto que se da día tras día en el sector secundario y terciario, porque si el campo no está bien, los sectores aledaños tampoco lo van a estar y por supuesto que tenemos proyecciones interesantes para el campo en este 2021 con los principales commodities, con la carne que sigue rompiendo fronteras y que esperemos que así sea porque sabemos de que el campo, el sector primario, es el principal responsable, uno de los principales responsables de que la macroeconomía siga sosteniéndose y siga proyectando al Paraguay para este año y para el que viene también. Mayores inversores van a llegar también a nuestro país y es por eso tan importante hacer el seguimiento de todo lo que va aconteciendo aquí en nuestra tierra. En este espacio vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con la conservación y la restauración de los bosques. ¿Por qué hablar de esto? ¿Para qué hablar de esto? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de aquello que tiene que ver con el impacto y el daño que le está haciendo el ser humano al medio ambiente? Cada vez se habla más de esto, pero realmente qué tanto es el efecto o qué tanto es el impacto que podemos llegar a tener. Para más detalles al respecto nos acompaña el ingeniero César Balbuena, especialista de la FAO en Paraguay, para hablar de esto, que es una materia que le compete realmente a algunos proyectos e iniciativas que están llevando a cabo aquí a nivel país. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes también a la audiencia y muchas gracias por el espacio para compartir un poco de información. Ingeniero, hemos hablado con muchos representantes de la FAO en Paraguay, representantes de FAO a nivel regional, los trabajos importantes que realizan en América Latina, tratando de perseguir los objetivos de desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente, la reducción de los gases de efecto invernadero. Hemos hecho un pantallazo importante realmente y año tras año van incentivando, van impulsando mucho más. El trabajo es mucho más intenso. ¿Por qué esto y por qué tenemos que hablar de la conservación y la restauración de los bosques en un año 2021, por ejemplo? Bueno, como lo estaba diciendo, ¿verdad? Y el compromiso global con el ambiente es grande. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que ir trabajando y avanzando en la implementación de estos. Y uno de los grandes sectores que también pues, tienen su contribución y también son responsables de muchas de las situaciones que pueden ayudar a revertir esta situación adversa son los bosques, ¿verdad? Los bosques cubren más del 31% de la superficie terrestre en el global. Es una superficie bastante grande, distribuida en, en casi todos los continentes, eh, pero también con mucha variación, ¿verdad? Igualmente los bosques también hoy en día son sujetos de mucha deforestación y mucha degradación forestal, ¿verdad? Y esa degradación también pone en riesgo que las personas que dependen de estos bosques para su subsistencia también puedan lograr, ¿verdad?, salir adelante frente a todas las adversidades. La biodiversidad también se ve amenazada porque los bosques son albergues de una gran parte de la biodiversidad, entonces también estamos ahí poniendo en riesgo. Por suerte también, ¿verdad? Hay buenas noticias, ¿verdad? Un poco en cuanto a la cantidad de deforestación, hay estudios, recientemente la FAO quitó el informe de los bosques, la evaluación mundial de los bosques, donde también vemos que hay una reducción entre lo que fue la deforestación en la década del 90 y la deforestación que se registró en la última década del 2010, ¿verdad? De 8 millones de hectáreas deforestadas en una década del 90 casi se redujo a la mitad. Todavía hay deforestación, pero por lo menos vamos hacia un camino positivo en ese sentido. Es así, César, ¿por qué es importante hablar del cuidado de los bosques y la preservación? Esto está directamente vinculado con los cambios climáticos que estamos viviendo hoy día, inundaciones, sequías, este río que baja, en este caso raudamente a mitad de año, el transporte fluvial se ve duramente afectado. ¿Está todo vinculado a esto? Claro, está todo vinculado. Los bosques tienen una particularidad de que aportan mucho al microclima, aportan al ciclo del agua, la infiltración del agua, control de la erosión, también aportan alimentos, está todo relacionado. En las zonas urbanas, lo que mencionabas también, los árboles en las zonas urbanas también tienen un rol importante que contribuir a esa infiltración, porque como sabes, el problema de los raudales, por ejemplo, es algo que va aumentando porque la superficie disponible para la infiltración del agua
se va disminuyendo, entonces dependemos más que nada de las obras de infraestructura como para poder alivianar esa agua que está en la ciudad, ¿verdad? Y eso nos lleva también a ver que el bosque también tiene esa importancia para el cambio climático. El cambio climático es uno de los problemas que más fuertemente está afectando a la humanidad actualmente, es un desafío grande y la sociedad tiene que trabajar. Entonces el bosque también ahí cumple un rol muy importante, tiene dos roles, cumple un doble rol con relación al cambio climático. Por un lado, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático porque los bosques son importantes para la captura de carbono. Los bosques tienen ya ese beneficio de una máquina que está trabajando ahí prácticamente gratis para reducir el carbono que está en la atmósfera, que es CO2. Y entonces, ayudando un poco a que los bosques crezcan, estamos mitigando ese efecto y también ayudando a la conservación de los bosques que ya tenemos, contribuyen a que no haya más emisiones o emisiones adicionales a la atmósfera que también van a contribuir al aumento del efecto invernadero y agravar las consecuencias del cambio climático, ¿verdad? Y el otro rol importante de los bosques también que siempre mencionamos es en relación a la adaptación, ¿verdad? Por un lado, el cambio climático va a ocurrir, entonces tenemos que mitigar, disminuir los gases de efecto invernadero, pero también tenemos que trabajar en la adaptación porque los efectos sobre la humanidad, sobre la biodiversidad, sobre los bosques van a ocurrir, entonces la sociedad también tiene que poner en marcha herramientas para que logremos soportar mejor esos efectos. Y en ese caso la adaptación, ¿verdad?, al cambio climático es importante. Los bosques ayudan también a aumentar la resiliencia de las sociedades, también de los bosques mismos. Los bosques son importantes porque nos permite acceder a energía a través de la biomasa, leña, carbón, fuente de alimento, fuentes de medicina. La cultura paraguaya está muy relacionada a los bosques, con las plantas medicinales. Alimentos, también el bosque nos ha dado alimentos importantes como plantas, frutas, o el caso también de producción de rubros agrícolas como la yerba mate, que es también originaria del bosque nativo del Paraguay. Y entonces todo eso ayuda a conservar agua, ayuda a disminuir la erosión y ayuda también a la diversificación de los ingresos de muchas familias que dependen del bosque, ¿verdad? Es así, es categórico. Y por otra parte, hablemos un poco de los incendios, César, de los últimos años. ¿Estos provocados por el hombre o digamos un efecto natural que se va dando por las sequías y justamente o está todo relacionado? Los incendios, sí, los incendios son principalmente producidos por el hombre, ¿verdad? O las actividades, no directamente por el hombre. Existen casos donde el hombre también realiza una quema, que eso puede irse a una catástrofe. Pero también hay otras actividades que indirectamente el hombre no tiene el objetivo de quemar el bosque o quemar los pastizales, pero al tener actividades que usan fuego, ese fuego afecta a bosques y afecta a pastizales, entonces hay un problema. En la última década hay un marcado aumento en los incendios forestales a nivel global y a nivel nacional. Siempre estamos teniendo noticias de países con muchas superficies de hectáreas quemadas, y el Paraguay también ha tenido estos problemas en los últimos años. En la zona norte, principalmente en el Chaco, existen problemas de incendios, en el Bajo Chaco también, que afecta también la salud humana, por otro lado, además de perjudicar al propio suelo, ¿verdad? También está afectando. Y es un tema que requiere mucha más atención de la que probablemente se le está dando, porque es un problema que afecta a todos, no solamente al campo, y afecta también a la zona urbana, a pesar de que no tengamos un bosque tan cerca, generalmente por los humos, ¿verdad? Es así. Ahora, César, cuando hablamos, por ejemplo, de empresas B, empresas sustentables que buscan ser más sostenibles, ¿esto ayuda a todo ese trabajo de conservación del medio ambiente o es todavía muy ínfimo lo que se está logrando? Sí, la responsabilidad, lo que hoy en día conocemos como la responsabilidad social ambiental, ¿verdad? Social y ambiental, definitivamente va a contribuir a que todos vayan aportando su pequeño grano de arena para revertir la situación en la que estamos.
Muchos de estos programas que las empresas están tomando hoy en día, por ejemplo, hay muchas empresas que están empezando a hablar de no tener deforestación en su cadena de producción, por ejemplo. Eso es positivo. Reciclaje también. Reciclaje. Las empresas están empezando a ver dónde producimos, cómo transportamos, cómo empaquetamos y cómo eso afecta al ambiente, tanto por el tema de bosque, también por el tema de reciclaje, como mencionaba, es un tema muy importante también. Hay una conciencia hoy en día y también la conciencia individual, ¿verdad? Mucha gente probablemente no está vinculada a una empresa o no depende de una empresa, pero toma pequeñas acciones personales que también contribuyen a ese mejoramiento del ambiente, ¿verdad? Es así, sumamente importante y es más que relevante plantar estos temas en agenda, tocarlos día tras día, que la gente vaya familiarizándose no solamente con la importancia, sino con los términos, los conceptos y todo lo que uno pueda aportar desde, como decías, la individualidad hasta, bueno, las grandes masas y las grandes compañías que también son responsables, porque si hablamos de industria, por ejemplo, la industria es un gran responsable o responsable en este caso del impacto que se genera en el medio ambiente. Muchas industrias irresponsables que vierten sus residuos, por ejemplo, en canales hídricos y esto también regenera todo un impacto negativo, ¿no? Claro, claro, las industrias tienen mucha responsabilidad porque generalmente cuando estamos hablando ya de industrias, generalmente son procesos productivos altamente tecnificados que requieren muchos insumos y en esa producción de productos están teniendo diferentes aspectos o diferentes impactos sobre el ambiente. Entonces, definitivamente las industrias sobre todo tienen ya esa conciencia. También la legislación avala o les obliga también a muchas empresas a tomar medidas y a medida que van tomando esas medidas, los impactos disminuyen. Hay mucha responsabilidad también de las industrias. En el sector agua, en el cuidado de los recursos hídricos, con el tema de los influentes, es algo importantísimo que también tienen que empezar a trabajar las empresas. Es así. César, ¿cómo están los proyectos e iniciativas de la FAO en el Paraguay? Tengo entendido que son muchos, son varios sectores, hay importantes inversiones desde el exterior también para potenciar ciertas áreas aquí en el Paraguay, ¿no? Sí, la FAO en Paraguay tiene una historia bastante rica de contribución al desarrollo del sector forestal, ¿verdad? Ya desde décadas anteriores ha trabajado en apoyar el desarrollo de legislación, apoyar el desarrollo institucional de diferentes instituciones vinculadas al sector forestal y también al sector ambiental, ¿verdad? Y en los últimos años también se han realizado apoyos muy específicos, por ejemplo, recientemente a través del proyecto ONU-RED que implementó el gobierno de Paraguay, se apoyó a la implementación del Inventario Forestal Nacional, que, fue que es una herramienta súper importante también para conocer los bosques y valorizar los bosques y saber cómo estos pueden contribuir a los temas que estábamos hablando. FAO también ha apoyado en estos últimos años en la misma línea con el inventario forestal a tecnificar a las instituciones para que se realicen análisis con sensores remotos para monitorear los bosques, saber las superficies, los cambios de uso de la tierra y también para realizar inventarios de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que también es la otra pata importante de este tema, ¿verdad? Y actualmente está desarrollando también algunos proyectos vigentes como el proyecto PROESA, que se llama Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático, que es un proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima, que tiene diferentes áreas de trabajo y está este proyecto empezando a trabajar con comunidades campesinas e indígenas para la implementación de modelos de sistemas agroforestales que van a contribuir también a la restauración de los bosques, ¿verdad? Y a aumentar la masa forestal y a que ellos también mejoren sus medios de vida. Es así. Ahora, yo he conversado con varios referentes de plano internacional, César, en cuanto a la posición o el avance que ha hecho Paraguay en los últimos años. Y si bien somos vanguardistas en muchas iniciativas, principalmente los relacionados a pueblos originarios y ciertas cuestiones con el campo,
el impacto que los cambios climáticos o digamos todo lo que tiene que ver con tormentas, sequías, inundaciones, todavía sigue siendo muy grande en comparación a otros países con menos terreno. Es decir, hablamos de Europa, hablamos de la parte norte de América, el impacto climático es mucho menor y Paraguay, que está más avanzado en ciertas áreas, todavía, digamos, es una materia pendiente en cuanto a esa advertencia, en cuanto a la preparación de los recaudos que podemos llegar a tomar para prever un impacto climático. Sí, tenemos que construir nuestra resiliencia, ¿verdad? Y tenemos que tomar medidas. Se han tomado medidas, hay pasos importantes que el gobierno ha dado. En Paraguay hay estrategias buenas, por ejemplo, el país, con relación a los bosques específicamente, ¿verdad? El Paraguay tiene una estrategia nacional para el desarrollo de los bosques, se llama Bosques Sostenibles. Entonces, tiene herramientas que se van a poner en práctica para que el sector forestal y los efectos adversos del cambio climático puedan ser reducidos, ¿verdad? Hay iniciativas, hay mucho trabajo por hacer, pero uno de los primeros pasos es concientizarle a la gente, ¿verdad? Si la gente no aprende o no conoce primero los riesgos, no conoce las situaciones, la situación mundial y la situación del Paraguay, es difícil que nos movamos juntos. Tenemos que trabajar juntos para movernos hacia adelante y ayudar a contribuir con esta problemática, ¿verdad? Para disminuir la problemática. Paraguay puede llegar al 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible, por lo menos cumplir algunos o la mayoría. No soy un experto en todos los objetivos, pero en la parte forestal tenemos algunos pasos importantes, ¿verdad? Y sí, lo bueno es que se están tomando medidas y ciertos sectores ya muestran algunas mejorías. Y también hay un proceso de evaluación continua, que eso es lo que nos va a ayudar realmente a saber dónde estamos parados, cuánto avanzamos, cuánto nos falta y poner ahí todas las cartas sobre la mesa para ir viendo las actividades que realmente nos faltan cumplir y cuáles son nuestros desafíos más cercanos. Es así, como yo decía al principio del programa, la pandemia, si bien más allá de todo el impacto sanitario, todas las pérdidas que hemos tenido, también han servido para sacudir y desnudar un poco ciertas realidades y entre estas la vitalidad o la relevancia que tiene el campo, el sector primario para la macroeconomía, porque si bien Paraguay es uno de los menos golpeados a nivel regional, es gracias al campo, a la tierra y es ahí donde deberíamos de desarrollar un poco más de conciencia también para cuidar más el medio ambiente, para invertir más también en esta, ¿no? Claro, el sector forestal también ahí tiene creo, una experiencia positiva hoy en día, ¿verdad? La pandemia no golpeó tan fuerte al sector forestal. Estamos viendo que hay una recuperación de las exportaciones forestales, según algunos datos que se empezaron a publicar. Esperamos que eso se mantenga, ¿verdad? Durante este 2021. Y obviamente sí, diversificar la producción y tener, por ejemplo, que aumente el sector forestal y su contribución a las exportaciones sería importante para que el campo contribuya aún más para el beneficio de toda la población, ¿verdad? Hay buenas noticias, creo que en ese sentido hay buenos pasos que se dieron y se podría mejorar inclusive más. El campo tiene mucho que aportar y puede aportar mucho más. Eso es definitivamente. La FAO va a seguir trabajando con Paraguay. ¿Hay algún riesgo de salir de nuestra tierra? ¿Algo que Paraguay pueda llegar a hacer mal como para dejar de trabajar con la FAO? No, no, absolutamente no. FAO está comprometido con todos los países y como te decía antes, tiene décadas de trabajando con Paraguay, tiene experiencias positivas, ha identificado cuáles son los sectores, con el gobierno de Paraguay se han identificado cuáles son los sectores que se quieren avanzar, dónde se quiere trabajar y esa planificación se va a llevar a cabo durante los próximos años y yo creo que durante las próximas décadas, sin riesgo de que eso cambie, ¿verdad? Totalmente. César, más que nada agradecerte por tu tiempo, muy amena la charla en esta tarde, conociendo, entendiendo y que tenemos que empezar a instaurar estos temas en agenda, de que sea el común día tras día poder plantear iniciativas y también comprender, como decías en un momento, de que nosotros como individuos podemos inclusive aportar mucho más, de que las grandes, hasta que, o entre que las grandes masas se ponen de acuerdo, nosotros como individuos podemos hacer nuestra parte para contribuir con el medio ambiente, ¿no?
Así mismo es, cada uno tiene una responsabilidad personal, sin quitarnos la responsabilidad a las grandes instituciones y a las grandes empresas. Podemos contribuir. Próximamente se viene el Día del Árbol, que es el 19 de junio. Entonces, una pequeña acción ese día, como plantar un árbol o arreglar un jardín o arreglar un parque, contribuye al ambiente y no hay que dejar de hacer ese tipo de cosas. Apreciar la naturaleza contribuye ya a la valoración de esto. Importante mensaje que nos dejas, César, y nos quedamos con eso. Agradecerte por tu tiempo y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Muy agradecido a vos también y también espero que no sea la última entrevista. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bien, nosotros con esto, señora, señor, vamos llegando al final de este espacio denominado Zona Agro, donde día tras día hacemos un pequeño análisis, vamos compartiendo informaciones, conversando con los referentes para conocer la realidad del campo, del sector primario, pero también su impacto y afectación con los demás sectores de todo este gran engranaje que conforma a la República del Paraguay. Por mi parte, va siendo todo agradeciendo la compañía y la preferencia. Será hasta la próxima. Chao, chao.